Primero que todo, muchísimas gracias a Manuel por invitarme a participar con personas pues, de esta categoría. Yo soy una docente investigadora de esta universidad, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con muchas inquietudes sobre el tema desde hace ya muchos años. Y lo que he hecho es como ir tratando de, a través de una investigación, ir acercándome, digamos, a algunas respuestas que jamás, obviamente, encontré, ni las encontraré, y es preferible que no las encuentre, sino que sigamos un proceso. Para nosotros en la facultad es muy interesante poder abrir líneas de investigación que tengan que ver con este tema, porque como una cuestión muy paradójica, en una facultad de Ciencias de la Comunicación, este tema no es visto de una manera tan crítica como quisiera una antropóloga como yo, ¿no? Entonces, la cuestión mediática es tan seductora, como lo hemos dicho acá, que avasalla un poco, digamos, eso nos sucede a todos, es deslumbrante y es muy difícil, digamos, de alguna manera nosotros poner como pies en tierra y pensar, bueno, esto tan bello, tratemos de pensar hacia dónde vamos, es tan veloz, que muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar qué nos está sucediendo como seres humanos. Es una cuestión muy sencilla y es la pregunta obvia de una antropóloga. Básicamente soy una antropóloga, Manuel me ha pedido que me presente. Mi nombre es Betty Martínez, en este momento soy coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Minuto. Yo soy muy orgullosa de decir que di la primera clase en esa facultad hace ya 18 años. Bueno, que es una antropóloga en una facultad de Ciencias de la Comunicación, tratar de deslumblarme por ese otro fenómeno que es la comunicación. He hecho algunos estudios, una maestría en la Universidad de los Andes en antropología, que es cuando empiezo realmente el nombre que me he dado a mí. Yo sé que ahí yo estoy tapando algunos porque estaba en ese sitio antes. Este es el nombre del libro que la Universidad de los Andes me publicó de una investigación sobre el tema. El nombre es muy largo y no lo quisiera mencionar ahora, y lo que he querido compartir con ustedes hoy es un poco la síntesis muy extrema, una síntesis que, bueno, para aquellos que queden provocados por el tema, pues el libro paradójicamente está en internet. Entonces, muy rápidamente quisiera centrarme en aquellas ideas que producen, digamos, la investigación, que me llevan a la investigación, e igualmente las conclusiones, que son las que, digamos, quisiera más que todo que quedaran en el ambiente, pues si hay una discusión posterior, y que he traído como antecedente de una línea de investigación que estamos tratando, o que ya se ha abierto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la que estamos tratando de incorporar estudiantes en modalidades de semilleros de investigación, compañeros que no habían pensado en el tema, etcétera, etcétera. Bueno, en líneas generales, digamos, la gran pregunta y el gran cuestionamiento como antropóloga y como filósofa es una relación que es absolutamente clave en términos de la tecnología de la información y la comunicación, y es la relación de la condición humana frente a la tecnología interactiva. Para esto partí de dos grandes categorías, la categoría fundamental de la antropología y la categoría fundamental de la comunicación, y traté como de hacer un pequeño matrimonio ahí, que al principio en los Andes, en el departamento de antropología, no les gustaba mucho, pero logré que sucediera, se amaron, se casaron y continúan unidos hasta ahora. La antropología tiene como corazón fundamental de sus fundamentos teóricos la identidad. No quiero hacerme larga y extensa en hablar sobre eso, pero diré lo más útil para esta conversación, y es que la identidad para la antropología es aquella autopercepción, autoconciencia, conciencia de uno mismo, que nos permite dos cosas fundamentales. La primera, estar en el mundo, saber quiénes somos y ubicarnos en el mundo, y la otra dimensión de la identidad es mirar al otro, como decía
Levinas, ya que estamos hablando de filósofos muy fuertes, Levinas, el sentido de la alteridad. Entonces la identidad solamente dejó esto, pues es una reducción increíble, pero bueno, digamos que nos va a servir para lo que continúa. La identidad como una autopercepción construida culturalmente a través de ciertos parámetros que han sido consustanciales a la evolución humana a través del tiempo, y que nos permite estar con el otro de una forma realmente armónica, y que nos permita realmente la densidad de la cultura, crear realmente esas urdimbres de sentido, y como decía, se mencionó aquí la palabra sentido, que me emocionó muchísimo, y la palabra ser, que son palabras que deben estar aquí siempre mencionadas en estos temas. Entonces, tenemos la identidad, de allí parte la pregunta por la identidad humana, frente a al otro fenómeno, la otra categoría, que es la comunicación. La comunicación, entendida como la entendemos en esta facultad, precisamente en esta universidad, que no es precisamente la aplicación de tecnologías de información, ni su objeto de estudio es girar en torno a los medios masivos, sino justamente entendemos comunicación aquí, en un minuto, como esa construcción e intercambio de sentido, en donde los medios son maravillosos, pero son apenas un fenómeno anexo históricamente. Pero la comunicación es un bien humano mucho antes de los medios. Esto, digamos, como para contextualizarlos de la gran pregunta, digamos, que surgía, y es, bueno, si desde las teorías de la comunicación, comunicar implica articular la identidad, ¿qué sucede con el tipo de comunicación a través del chat? Por favor. Bueno, ahí está una frase de Guattari, que muchos pues, conocen. Es muy bonita, espero que la vean. Me parece que indica un poco, me adhiero a ella totalmente. Mi planteamiento está desde el sujeto, desde el sujeto con una identidad y con una cultura previa. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta de investigación, en última, lo que quiere decir es lo siguiente. Si a través del tiempo, en cualquier modalidad de cultura, sociedad en la que nos encontremos, ya sea una sociedad premoderna, prehistórica inclusive, siempre y cuando, digamos, estemos hablando de el Homo sapiens, 75.000 años atrás hasta ahora, siempre hemos necesitado para la construcción de esa identidad ciertos parámetros. Y en eso estamos de acuerdo todas las ciencias sociales, incluso la filosofía. Esos tres parámetros fundamentales de constitución de la identidad son tiempo, espacio y corporeidad. Y aquí me meto con temas en un ámbito de ingenieros. A mí no crean que no me da miedo empezar a hablar de esos temas, pero dejo la salvedad que es desde el punto de vista antropológico. Entonces, ¿qué sucede con el tipo de comunicación y con la identidad que supuestamente están intercambiando los jóvenes a través del chat? En este momento se iniciaba no con las problemáticas de las redes sociales que tenemos ahora, sino con la más básica, pero tal vez la más, digamos, aquella que implicaba unos vínculos sociales mucho más estrechos, aquellos que en su momento implicaron mucho mayor grado de intercambio entre los jóvenes. Entonces, la pregunta es sobre cómo mutan las identidades de estos jóvenes. En algunos casos emergen nuevas identidades, y en otras se resignifica la identidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de resignificar? Y es que en estos chats y en estas formas de comunicación es posible que alguien que te gusta mucho en Argentina, lo digo pues por toda la producción del trabajo de campo que se hizo durante 2 años, y el joven dice: estoy muy enamorado de alguien que está en Argentina. Ah, bueno, ya, ¿cómo es ella? No la he visto,
no sé si todo ha sido por chat. Pero yo siento que la amo y le he pedido una fotografía. Por supuesto, la persona manda la fotografía y ya sabemos pues cómo viene esa fotografía. Realmente no corresponde en absoluto a una realidad, digamos, física, natural de esa persona. Ha sido modificada. Y en virtud, bueno, de la metodologización, estos son términos que habría que colocarlos para no colocar a través del chat. La siguiente. Ahí está el objetivo general. Creo que, bueno, continuemos. Las categorías de análisis, como les decía, por un lado está la identidad, fundada en espacio, tiempo y corporeidad, como algo que es absolutamente transversal a toda constitución de identidad humana a través del tiempo. La siguiente. Son parámetros recurrentes en la base de la constitución identitaria. Bueno, ahí está. Constituyen los soportes ontológicos del mundo vital y de la relación fundamental con los otros. Quería colocar esto para que supiéramos más adelante lo que nos encontramos en la investigación, pero que no olviden por favor esto. Son constructos y soportes cognitivos, pero fundamentalmente emotivos. La identidad es una emoción, ¿no? Y nos permite, como decíamos, relacionarnos con los otros. Además de ser algo emotivo, es un operador lógico fundamental. Nosotros leemos el mundo a través de la identidad. La identidad es una confluencia de cultura, experiencia, emoción, y a través de ello interpretamos el mundo. Sigamos. Pero cuando llegamos a la identidad, que es el principal problema que aparece en ese momento, y fue tan complejo el problema que en este momento, pues estoy en el desarrollo de mi tesis doctoral, prácticamente es el tema que estoy trabajando. Y es que esto es muy interesante, todos estos cambios, estas migraciones, hacia dónde vamos. Bueno, pues vamos todos de la mano hacia allá. No quiero ser una antropóloga tan de la vieja guardia que diga, no, lo puro, lo que estaba metido en una burbuja es lo correcto, no avancemos, es peligroso, sospechoso. No, para nada. Pero lo interesante es que todos vayamos al unísono, que vayamos equilibradamente. El problema nuestro, me refiero a nuestro, es a nuestros pueblos latinoamericanos, es que no todos estamos equilibrados para asumir de la misma forma estas tecnologías que son avasalladoras para la identidad, y no quiero repetir lo que implica la identidad. Implica desde las emociones más profundas, desde la constitución de sujeto, hasta el estar con otros. Por tanto, cuando las identidades no son reconocidas en su plenitud y cuando son avasalladas por cualquier tipo de fenómeno, en este caso el de la tecnología, igualmente deja a seres humanos en la indefensión. Baja la posibilidad de cierto tipo de resistencia al cambio, pero también a la asimilación de esos procesos. El problema entonces está, bueno, es un problema de estudio, pero es una bella realidad que nosotros tenemos que preservar y que tenemos que pensar. Y es un llamado desde aquí, desde este sitio, para ustedes que son los más interesados en el tema, para que pensemos cómo podemos preservar y cómo podemos ayudar en esta multiculturalidad para que la tecnología realmente no deje a unos seres humanos por fuera del proceso y que realmente sea un ejercicio descomunal del poder de unos sobre otros. Entonces, ¿qué nos encontramos? Cuando empezamos a hablar de identidad, la directora de diseño de investigación me dijo, tenemos que agrupar la infinidad de identidades que tenemos en Colombia. ¿Cómo hacerlo? Entonces, aún en nuestra sociedad, tenemos grupos humanos con rasgos premodernos, que eso lo sabemos. Tenemos grupos indígenas, tenemos etnias, pero más aún, incluso en las ciudades, nosotros mismos tenemos rasgos premodernos, y no crean que es tan fácil desligarnos
porque estamos hablando de toda esta tecnología de punta, electrónica, lo virtual, etcétera, etcétera. No hemos dejado todavía rasgos de la premodernidad latinoamericana que, bueno, es ontológica. Entonces, se dividió para el análisis rasgos premodernos, los rasgos modernos, que son de los jóvenes de las universidades, nacidos y con un origen urbano, porque están más cerca, están más acostumbrados, porque para la tecnología hay que tener una cierta experiencia, ir paso a paso, como cuando aprendemos a caminar. Primero tenemos que gatear, ir levantando para poder correr. Pero cuando un estudiante de una comunidad indígena viene a Bogotá, viene a un minuto a estudiar, y de pronto, de la nada, tiene que enfrentarse a una tecnología de punta y a una virtualidad, la pregunta que me surgía es ¿qué sucede a nivel cognitivo? Y aparecieron otras cosas importantísimas, que no solo es que hay una dificultad cognitiva, ni de menos ni de mayor capacidad, para nada, sino que las lógicas construidas culturalmente no le permitían, no le habíamos dado tiempo a esos procesos. Y bueno, los rasgos contemporáneos postmodernos, que será otra charla cuando me vuelva a invitación. Continuamos. ¿Qué sucede? Con las identidades premodernas, entonces, trabajar el espacio era entender también que en la premodernidad, o en la modernidad también, el espacio, aunque cambió, pensamiento mítico estamos hablando, yo creo que todos aquí son ingenieros, pero además son filósofos y antropólogos y lingüistas, entonces nos entendemos perfectamente. Mito y logos, que se separaron en un tiempo de nuestra historia, la racionalidad moderna y el mito, parecería que nos colocara a nosotros como sapiens totalmente distintos, pero a la base de esa distinción hay cosas que son permanentes, universales de nuestra especie, y en este caso la noción de espacio es universal. No importa que sea ya el espacio ritual de la premodernidad, que se construye espacio a través de la práctica social. No existe el espacio moderno, obviamente, sino en el momento del ritual, de la danza indígena, etcétera. Ahí, en ese instante, tenemos un espacio ritual, a diferencia del espacio moderno, que es un espacio desenvuelto, se desenvolvió. Entonces es el espacio de la trayectoria. Ahí es donde tenemos que pintar una escala, una crema, pues porque en un espacio desenvuelto sí caducamos los seres humanos, y todo el cuento que no tengo. En la premodernidad el espacio es siempre permanente, el eterno retorno, ¿de acuerdo? En fin, lo que quiero decir con esta es que siempre, a través del tiempo, el espacio ha sido vital para la construcción de la identidad. El espacio es aquello en donde nuestro cuerpo puede ser reconocido por otros, pero fundamentalmente por mí. Es donde habita el cuerpo. Entonces es fundamental. El tiempo igual. El tiempo mítico está enrolladito, como los grandes símbolos que vemos en el Museo del Oro, cuando vemos tantos caracoles de oro. Nos encantaban los caracoles. Esa es la representación de lo más importante del pensamiento premoderno ameríndico, y es el eterno retorno, ya lo decía Nietzsche, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. Y es un tiempo mítico. Y es un tiempo mítico ligado a los ritmos naturales, a la luna, ¿sí? La luna llena, entonces danzamos, la luna menguante, sembramos, los ritmos naturales, la gran noción del tiempo natural. Y el tiempo cronológico de la modernidad, ni uno es mejor que el otro, pero cambió. Y el tiempo cronológico es el tiempo también desenvuelto, fragmentado,
que empieza y termina, ¿no? Nacimiento y muerte, y quién sabe si hay algo más allá, no sé. Son dos formas distintas de tiempo. Sin embargo, el tiempo, en cualquiera de las dos formas en que nucleamos, digamos, las identidades humanas colombianas, el tiempo es vital porque está asociado al cuerpo y sentimos el paso del tiempo en el cuerpo, ¿no? Lo sentimos y es vital. Y sabemos que ahora nosotros, la mayoría que somos modernos, cuasi modernos, estamos en ese degradé, digamos, entre lo premoderno y lo moderno, y algunos de ustedes por allá atrás sí ya tienen el piecito por allá en una tardomodernidad, digamos. Todos, para todos es importante el tiempo porque lo sentimos en el cuerpo. Entonces, tiempo, espacio y corporeidad son nociones vitales de nuestra concepción propia, de nuestra autopercepción. Muy bien, seguimos. El cuerpo, bueno, igual, el cuerpo premoderno es un cuerpo colectivo. Mi noción del otro es como en un espejo, yo soy el otro. El cuerpo individualizado, pues ni siquiera yo creo que tengo que detenerme ahí, es el cuerpo contemporáneo, el sujeto contemporáneo. Entre más me puedo separar, si ustedes hacen una investigación con sus estudiantes actuales, un jovencito, usted le dice, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Dime, nárrame tu identidad, porque la identidad de alguna manera se puede narrar, aunque es inefable, de alguna manera se pueden narrar algunas condiciones de la identidad. Y entonces él dice, no, yo soy así y yo me diferencio de mi grupo porque yo sí soy asá. Es decir, la identidad moderna está individualizada, separada. En cambio, en la premoderna, tú le preguntas a uno de nuestros muchachos de acá, de un minuto, no estoy yéndome a lo acá, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy un coreguaje, yo soy un coreguaje. No estoy ni separado, no, yo soy como los dedos de una mano, que es la analogía que hacen los clanes para hablar de esos individuos. No son sujetos, son individuos, como los dedos de una mano. Todos somos distintos, pero pertenecemos a la misma mano. Seguimos. Bueno, ya hemos dicho, entonces, ¿qué sucede? Seguimos, por favor, no quiero demorarnos mucho. La metodología, muy rápidamente, pues porque en esta tendríamos que mirar, fue un enfoque etnográfico reflexivo, es decir, la etnografía contemporánea. Seguimos. El método fenomenológico hermenéutico, que es el más cualitativo tal vez de las metodologías. Espero con los ingenieros de aquí poder alguna vez hacer un trabajo investigativo interdisciplinario, eso me encantaría. Es recoger las percepciones de cada individuo a través de una metodología de entrevistas en profundidad de una hora y media, en donde bajamos a la profundidad del sentido a través de una entrevista que es un método científico, ¿cierto? Una larguísima conversación en profundidad para poder interpretar. Entonces, lo que encontramos en la investigación es lo que ellos perciben del fenómeno. ¿Seguimos? Bueno, esto es solamente la ficha técnica. Ay, si me disculpas. Fueron 27 entrevistas en profundidad de un 20% estudiantes universitarios de un minuto y otras universidades de condición de origen urbano, y el resto de estudiantes universitarios, pero llegados de comunidades indígenas. Tuvimos aproximadamente 12 comunidades indígenas distintas en 75 horas de entrevista. Observación participante, le coloqué ahí signos de interrogación porque no sé qué tanto sea trabajar en un chat. Observación no participante, es decir, sentado al lado de jóvenes entre 17 y 22 años, horas que nos lo permitieron, mirando cómo chateaban y dándonos sus impresiones inmediatas. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás peleando? ¿Qué pasa con tu brazo? ¿Por qué estás peleando con tu brazo? Decía, porque es muy lento y no le puedo contestar rápido al insulto del chico que además está en México, nunca lo había visto. Entonces, bueno, y 2 historias de vida. Pasamos, por favor. Bueno, rápidamente las conclusiones. Bueno, fundamentalmente, digamos, hablar de cibercultura para la antropología es un tema muy complicado y controversial.
realmente la cultura para la antropología es algo muy distinto y está muy apegado a lo que dice Clifford Geertz, es decir, un entramado de significados compartidos. Nosotros quisiéramos realmente a través de todos estos proyectos de investigación llegar al fin a entender el fondo de cómo se construye esos significados a través de una plataforma electrónica, a lo que llamamos el ciberespacio. Porque si comunicar, hay que hacer la distinción entre comunicar e informar, porque todos lo sabemos muy bien, ¿sí? Nosotros comunicamos la identidad e informamos otras cosas. La verdad es que la cibercultura realmente es una metáfora de la realidad, y dentro de ese gran fenómeno cibercultura se ha metaforizado el humano, en primer lugar, y todos los fenómenos que están alrededor del fenómeno humano. El ciberespacio es un espacio metafórico, por supuesto, un espacio de flujos, un espacio simplemente de trayectorias electrónicas, pero entonces la gente dice nos encontramos en la sala tal, en el aula virtual, etcétera, etcétera, porque quiero decirles que fundamentalmente mi tesis doctoral está encaminada a entender cómo se construye sentido pedagógico a través de la educación virtual. La educación, como la comunicación, que son dos caras de la misma moneda, tiene que ver con construcción de sentido profundo para adherir a lo que estás conociendo, o adherir casi que emotivamente a lo que estás conociendo. Esa es la verdadera educación, creo que todos estamos de acuerdo. Entonces la gran pregunta es, frente a la educación virtual, ¿seguimos, por favor? Bueno, esto es un poco lo que se encuentra, digamos, en algunas de las, en la mayoría, en el 90% de lo que nuestros estudiantes comentan. El ciberespacio para ellos es algo brumoso, que no existe, es gaseoso, extrañan muchos de los estudiantes de comunidades étnicas los sitios de encuentro físico y real, y realmente declaran que este tipo de encuentros grupales no son realmente el encuentro alguno. El tiempo igual es una eternidad efímera, le llamaba yo, es uno de los capítulos del libro. ¿Por qué eternidad efímera? Porque está presente. Tú te puedes conectar en cualquier tiempo al chat, siempre hay alguien allí, pero es efímera en el sentido de que tú estás, pero en cualquier momento tú vas a ser desconectado, extraído, simplemente con mover un botón te extrajeron de la comunicación. En fin, es algo que no, al parecer, no produce unos vínculos tan profundos, ¿no? Estoy hablando desde las percepciones de los interesados. Entonces, la fusión de temporalidades tan diversas en la red da como resultado su invisibilización, como si el tiempo, realmente no existiese. El tiempo se volvió eterno, sin secuencias ni intervalos, sin ciclos naturales, sin días, sin noches y por supuesto sin luna ni estrellas para poderle cantar un poema a la persona amada. Aparece como una estructura autosostenida y aleatoria, expresada en simultaneidades en un presente eterno. ¿Seguimos? Y el cuerpo, no me quiero detener porque creo que va a ser una próxima investigación que pienso iniciar sobre la ausencia del cuerpo, ¿no? En toda la tecnología esta digital, digamos, el cuerpo empieza a ser algo que es muy preocupante para un antropólogo como yo, antropóloga de la vieja guardia, y es que el cuerpo empieza a ser obsoleto. Ese cuerpo signado a través del tiempo, desde hace por lo menos 2 millones de años, nos hemos signado en el cuerpo la identidad, nos hemos pintado, nos hemos tatuado, nos hemos deformado el cuerpo para decir quiénes somos. Ahora no. Ahora estorba porque no cumple con el código de velocidad de la máquina, es decir, el cuerpo es obsoleto. Bueno, hay algunas cosas que ustedes no quiero detenernos, continuamos.
Bueno, esta es la última y quisiera como leerla. Detrás de lo atractiva que nos pueda resultar la idea de estar frente a la emergencia de una modalidad, una nueva modalidad de técnica que rebasa los límites conocidos, antropomórficos, antropocéntricos y geocéntricos, debemos estar conscientes de que al traspasar estos límites, lo que se insinúa es la transformación y resignificación de las identidades y quizá con ellas la emergencia de un nuevo humano, y quizá incluso la aparición de un nuevo logos, una nueva forma de racionalidad que es menester identificar y tratar de comprender como un importante tema de reflexión, en especial desde el compromiso epistemológico, ético y principalmente afectivo de nuestras propias disciplinas. Muchísimas gracias.